Bueno, bienvenidos a la clase 5 de corrosión, del curso de corrosión, y estamos analizando las expresiones y medidas de la velocidad de corrosión. La semana pasada habíamos dicho que habían tres formas de expresar la velocidad de corrosión. Una es la pérdida de espesor por unidad de tiempo, otra es la pérdida de masa por unidad de área por unidad de tiempo, y la otra es la corriente de corrosión, ¿verdad? Entonces, vamos a ver hoy una relación entre esas expresiones, ¿verdad? Vamos a ver una relación entre esas expresiones y fíjense, la relación que hay entre la pérdida de espesor por unidad de tiempo y la densidad de corriente de corrosión, que es, digamos, la corriente anódica del proceso corrosivo que toma en cuenta la reacción electroquímica, se determina a partir de las leyes de Faraday, ¿sí? Si recordamos las leyes de Faraday, una de las leyes de Faraday nos indica que la cantidad de especie reactiva, en este caso corroída o oxidada, ¿sí?, es función de la corriente que circula a través de ella. La corriente viene dada por la cantidad de carga por unidad de tiempo, ¿verdad?, coulombios por segundo o amperio, y eso es función de la ley de Faraday, que toma en cuenta el número de electrones transferidos y la constante de Faraday. O sea que si nosotros hacemos esa relación, les presento la ecuación 2.6, ¿verdad? En la ecuación 2.6 tengo que la velocidad de corrosión en pérdida de espesor por unidad de tiempo es igual a la corriente de corrosión por la masa molar del metal, o el peso, lo que ustedes conocen como peso molecular, entre Z, que es el número de electrones transferidos en la reacción anódica, ¿sí? Aquí Z es el número de electrones transferidos en la reacción anódica, que es la reacción de redisolución. M es la masa molar del metal. F es la constante de Faraday, que vale 96.485 coulombios por mol de electrones, ¿sí? Y ρ es la densidad del metal en gramos por centímetro cúbico. Si usted utiliza esas magnitudes en estas unidades, usted puede hallar la pérdida de espesor por unidad de tiempo en centímetros por segundo. Esas serían las unidades que le darían en centímetros por segundo de ese material. Y eso no es más lo que estamos asociando, es la ley de Faraday con la pérdida de espesor de un material. Usted puede comprobar que cuando introduce todas estas variables en esas unidades, eso le debe dar centímetros por segundo si hace un análisis dimensional. Lo otro es que si usted quiere llevarlo a milímetros por año, entonces esta ecuación 2.6 la puede escribir de la siguiente manera, ¿verdad? Es 3.268 por la I de corrosión por M entre Z ρ. Aquí lo que hicimos fue introducir el valor de F, ¿verdad? Y convertir los centímetros a milímetros y los segundos a años. De ahí sale esa constante. Pero esta ecuación es la misma 2.6, pero convertida a otras unidades. Entonces, yo puedo calcular la pérdida de espesor por unidad de tiempo, que es una de las más comunes que se utilizan para expresar la velocidad de corrosión, en milímetros por año, que es la más práctica, utilizando esta ecuación, conociendo la corriente de corrosión, el tipo de metal con la masa, el número de electrones transferidos y la densidad. O, conocida la pérdida de espesor por unidad de tiempo, uno puede determinar la I de corrosión. ¿Okay? Conociendo el metal, sus propiedades y los números de electrones transferidos. ¿Alguna pregunta hasta aquí por ahora? A ver, abro si hay alguna pregunta o por el chat. No. ¿Se entiende la ecuación? Ya vamos a ver numeritos, ya vamos a usarla para que se familiaricen con ella y vayamos entendiendo un poco allí. ¿Alguna pregunta? No.
Ok, bueno, ya vamos a continuar entonces. ¿Todo se entiende? Ok, muy bien. Qué bien. Bueno, continuamos entonces. Fíjense, esas ecuaciones las vamos a usar ahora a través de otros datos y de unos planteamientos, pero vayamos a analizar otras maneras de presentar este tipo de información. Vamos a analizar esto, vamos a aplicar esto mentalmente. Fíjense, ¿cómo se determina la corriente de corrosión? La corriente de corrosión es un dato que se determina experimentalmente. Se hacen pruebas de corrosión, ¿ya? Se somete el material del cual yo quiero determinar la velocidad de corrosión en un determinado ambiente o electrolito. Y hacemos lo que se llama, eso lo voy a explicar en la otra próxima clase, más detalle. Hacemos lo que se llama una curva de polarización. Polarizar quiere decir someter el material a una diferencia de potencial o a un barrido de potencial en el cual se crea la corrosión o la resolución del metal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos el metal en el electrolito, en este caso es el hierro, y hacemos un barrido anódico. Un barrido anódico significa que voy de potenciales menores a potenciales mayores. O sea, de menor a mayor potencial. Voy hacia la derecha, referenciando el sistema de eje cartesiano, ¿no? Voy hacia la derecha y hago un barrido a una baja velocidad. Una baja velocidad quiere decir que yo voy cambiando de un potencial a otro a una cierta velocidad. La hago normalmente a 1 milivoltio por segundo, una velocidad de barrido muy baja, para tener un control cinético del proceso, porque este proceso de redisolución del metal lo voy a obtener siempre y cuando tenga un control cinético. O sea que las velocidades de corrosión se determinan a condiciones cinéticas, ¿verdad? Hago un barrido anódico y registro la corriente en función del potencial. Eso lo hago con un potenciostato, ¿verdad? Un equipo destinado para ese control, después lo voy a explicar cómo funciona, y yo registro el valor de la corriente a medida que vaya haciendo el barrido. Es decir, controlo el potencial, perturbo el sistema, lo polarizo a través de un barrido de potencial anódico y registro la corriente, es decir, registro la cinética o la velocidad de reacción que ocurre en el proceso. Por supuesto que en esta escala, normalmente lo hago, como esas corrientes son grandes, lo hago en una escala logarítmica. O sea que aquí grafico el logaritmo de la corriente. Luego hago el barrido inverso, es decir, parto de un potencial y ahora hago un barrido catódico, porque aquí lo que yo busco es la reacción anódica de interés, que normalmente es la redisolución del metal o la oxidación del metal o la corrosión del metal, como quieran decirlo. Y luego hago un barrido catódico, es decir, voy a potenciales de potenciales altos a potenciales más pequeños, ¿sí? Y reporto igual. Voy registrando los valores de corriente a medida que voy cambiando el potencial. En este caso, para la reacción catódica. En este ejemplo, la reacción catódica es la evolución de hidrógeno. Recuerda que vimos una tabla, hace 2 clases, donde vimos que hay diferentes reacciones catódicas. Va a depender de en qué ambiente se encuentre el material o qué tipo de electrolito ocurre y a qué condiciones. En este caso sería para un ambiente altamente ácido y estamos considerando que la reacción catódica es la evolución de hidrógeno. Y hago el registro. Resulta ser que si yo hago eso bien y lo controlo de manera cinética, va a haber un segmento de la curva que me va a dar lineal, tanto en el barrido anódico como en el barrido catódico. Va a dar lineal, como una línea recta. Ese segmento lineal se llaman las pendientes de Tafel. ¿Sí? Se llaman estas pendientes de Tafel. Si uno traza o extrapola una línea tangente a las pendientes de Tafel, tanto para el barrido anódico como para el barrido catódico, en donde se intersectan esas rectas, uno está suponiendo que la velocidad de redisolución del hierro es igual a la velocidad de reducción del hidrógeno. Entonces, en ese punto es donde las corrientes anódica y catódica se hacen iguales, es decir, que la reacción está en equilibrio o tiene la misma velocidad. Entonces, se dice, por definición, que este sería la corriente de corrosión, por supuesto, el log de la I de corrosión, la que termino en el eje de la abscisa, y este sería el potencial de corrosión, o sea, el potencial a la cual ocurre la corrosión. Eso en realidad
es la corriente y el potencial mínimo a la cual ocurre la corrosión. Y es mínimo porque es donde ellos se hacen iguales las dos reacciones. Pudiese dar un valor más grande en condiciones, digamos, reales. Estos son teóricas, ¿verdad? Para determinar velocidad de corrosión, porque estamos suponiendo que están en un equilibrio. Entonces, así con estos gráficos, con estas curvas, podemos determinar la corriente de corrosión. Entonces, que para este ejemplo, fíjense que nosotros determinamos, recuerden que este gráfico sale de manera experimental, el potencial corrosión da menos 0,225, menos aquí, ¿verdad? Y la corriente de corrosión, aquí abajo vale el logaritmo de es menos 4.2, pero recuerden que ese es el logaritmo de I, y eso está en amperios. Quiere decir que el antilogaritmo de I, que es el antilogaritmo de menos 4.2, si usted lo saca, da 6,31 por 10 a la menos 5 amperes, ¿verdad? Y eso en microamperios da 0,631 microamperios. Este es el antilogaritmo de I, y esto llevado a los amperios a microamperios. Recuerde que un microamperio es 1 por 10 a la menos 6. Entonces, si usted conoce el área de este material, en este caso dice, si suponemos que el electrodo tiene un área de 2 centímetros, entonces la densidad de corriente de corrosión sería los microamperios, o los amperios, 6,31 por 10 a la menos 5 amperios, dividido entre 2 centímetros cuadrados, y eso da 3,15 por 10 a la menos 5 amperes por centímetro cuadrado. De esta manera, yo determino la densidad de la corriente de corrosión, que es la I de corrosión dividida entre el área de el material que yo coloqué para la prueba de corrosión. ¿Alguna pregunta o comentario sobre esta lámina o para pasar a otra? Si no se entendió, para volver a explicar. Estas curvas de polarización ya están diseñadas para cada tipo de electrolito y cada tipo de metal. Voy allí. Están reportadas una gran mayoría de ellas en la literatura. De hecho, en los libros que les envié en inglés están muchas de ellas. O por lo menos las más comunes: hierro, cobre, zinc, ¿verdad? Quizás algunos metales como níquel y cromo, ¿verdad? Pero no están todas. Recuerda que son experimentales. Fíjense que esta dice aquí, curva de polarización correspondiente al hierro. Esta es una lámina de hierro a pH 0 en una solución a 25 grados. Eso va a depender de las condiciones experimentales. Recuerde que la temperatura afecta a la velocidad de corrosión, el pH afecta a la velocidad de corrosión y el tipo de electrolito también. O sea que esta es una curva a una solución altamente ácida, pH 0. Quiere decir que esta es la reacción de predominio de catódico. Pero normalmente se determina experimentalmente o se le suministra esta curva de polarización. Ya vamos a ver otros ejemplos. ¿Se entendió? Sí, sí, profesor, gracias. Ok, ¿qué otra pregunta o comentario? ¿Sí se entendieron los cálculos que se hace aquí? Uno determina en el eje de las axis el logaritmo de I, aplica el antilogaritmo y calcula la corriente de corrosión. Esa corriente la divide entre el área del electrodo, que normalmente usted la conoce, porque usted coloca la pieza en el electrolito, y determina la densidad de corriente de corrosión. Esto es un procedimiento experimental para determinar la corriente de corrosión o la densidad de corriente de corrosión y el potencial de corrosión. ¿Se entendió? ¿Se entendió, muchachos? Sí. Ok. ¿Puedo continuar entonces? Fíjense. Ajá. Vamos a, viene esta cosa, viene una tabla. Sí, entonces teníamos las ecuaciones que les presenté en la lámina antepenúltima y ahora viene una tabla que establece una conversión directa entre la densidad de corriente de corrosión, dependiendo de la reacción, y las diferentes formas de expresar la velocidad de corrosión. Por ejemplo, aquí tengo la tabla 2.1, dice, muestra los factores de conversión entre las unidades de velocidad de corrosión que se utilizan con mayor frecuencia en la literatura. Entonces aquí tengo
densidad de corriente de corrosión, pérdida de peso por unidad de área y por unidad de tiempo en miligramos por decímetro cuadrado por día, ¿verdad? MDD, aquí está, miligramos decímetro cuadrado por día. Y aquí tengo el promedio de ataque o de incremento por unidad de tiempo. Esto es la de pérdida de espesor por unidad de tiempo. Puede ser en milímetros por año, year, ¿verdad? Milímetros por año, o MPy, que son milésimas de pulgada por año, ¿verdad? Entonces, fíjense, con esta tabla también nosotros podemos hacer una relación que no es más que usar la ecuación anterior, pero convertirlo a un factor de conversión directo dependiendo de la reacción. Por ejemplo, si el hierro pasa a hierro 2, una densidad de corrosión de 1 microampere por centímetro cuadrado es el equivalente a 2,51 miligramos de hierro por decímetro cuadrado por día. O es el equivalente a 1,16 por 10 a la menos 2 milímetros por año. O es el equivalente a 0,46 milésimas de pulgada por año. O sea, que estos son factores de conversión de la velocidad de corrosión para el hierro, la primera fila. Y así la tenemos para el cobre, para el zinc, para el níquel, para el aluminio y para el magnesio. Entonces nosotros podemos con esta tabla también convertir una densidad de corriente de corrosión en una pérdida de peso por unidad de área y por unidad de tiempo, o en una pérdida de espesor por unidad de tiempo, dependiendo del material que se esté colocando en el electrolito. Entonces, con la ecuación y con esta tabla, dependiendo de la información que tengamos, que la tabla es un resumen de la ecuación, en realidad, dependiendo de la reacción que se utilice, porque aquí Z vale 2 para el hierro, Z vale 2 para el cobre, 2 para el zinc, 2 para el níquel, vale 3 para el aluminio y 2 para el magnesio, pero eso va a depender del cambio del estado de oxidación o la reacción que le digan que considere. Y no es que le digan que considere, que es la que en realidad ocurre cuando el material se corroa. ¿Okay? Porque el hierro también se puede oxidar a hierro 3, entonces aquí fueran 3 electrones. El cobre también se puede oxidar a cobre 1, aquí fuera un electrón. Y así el níquel también. El níquel tiene dos valencias. Entonces, con esta tabla usted puede convertir de densidad de corrosión a pérdida de peso o a velocidad de corrosión en espesor por unidad de tiempo o viceversa, dependiendo de la reacción o el material que se esté oxidando o corroyendo. ¿Alguna pregunta o comentario? Los escucho. ¿Algún comentario en el chat? Voy a ver el chat. Yo estoy perdida, dice Jennifer. Acabo de llegar, le estaré al ejemplo a ver. Esperaré el ejemplo a ver. Se perdió Jennifer, dice. A las 6:15. Hace mucho rato. Espero que no se pierda mucho, Jennifer. ¿Comentario? ¿No? Continuemos. Creo que aquí viene el ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Lo vamos a ir construyendo como si estuviéramos en clase. Nos vamos a tardar un poco porque no lo tengo resuelto. Pensé que lo tenía por allí resuelto. Quizás lo tenían, como lo tengo preparado para resolverlo en la pizarra, no lo tengo resuelto en un documento, pero lo vamos a resolver aquí en la pizarra digital. ¿Ok? Entonces vamos a leer este ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio 1. Calcule la velocidad de corrosión de una lámina de hierro, ¿verdad?, de 5 centímetros cuadrados. Le están dando el área. Y esa velocidad de corrosión la debemos reportar en milímetros por año. Usando la curva de polarización anterior. Quiere decir que vamos a usar esta curva. ¿Correcto? Vamos a usar esta curva de polarización anterior. Como es hierro, vamos a usar estos datos de I de corrosión. ¿Ok? O sea que vamos a utilizar este valor de 6,31 por 10 a la menos 5 o sí, para la I de corrosión neta, porque esa es la que viene del gráfico y la otra depende del área. Seguimos aquí. Tenga en cuenta que la reacción de disolución es principalmente que el hierro se oxida a hierro más 2. Se oxida, se corroe o se redisuelve. Y que la densidad y el peso atómico del hierro son 7,8 gramos por centímetro cúbico y 56
es el peso atómico, ¿verdad? Esta sería la densidad y esto es gramos sobre mol. Entonces, vamos a analizar el ejemplo y vamos a colocar los datos. Entonces, copien allí, no sé si ustedes tienen papel y lápiz. Yo voy a buscar un papelito y una hojita aquí para echar números, ¿verdad? Vamos a, aquí, ya va. Vamos a buscar una hoja para que echemos números. Vayan buscando lápiz y papel ustedes también allí para que, y calculadora para que resolvamos este ejercicio. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, déjenme buscar una lápiz y una hoja y ya vuelvo aquí. Voy a dejar de compartir un poco y voy a buscar la. Ok, volvemos acá entonces. ¿Me escuchan? Vamos a anotar los datos del problema. Sí. ¿Sí? Vamos a anotar los datos del problema. ¿Sí? Vamos a compartir nuevamente pantalla para que vean los. Vamos a anotar y ya saquen lápiz y papel para que vayamos anotando primero los datos. Ajá. Tenemos. ¿Están viendo la pantalla, no? Muchachos. ¿Cuál es el primer dato que nos dan? El área, ¿verdad? Nos dan el área. A. A vale 5 centímetros cuadrados. ¿Correcto? Correcto. Este valor que está aquí. Este es el área. Ok. Me dicen, usando la curva de polarización anterior, quiere decir que si yo me voy aquí, me están diciendo que use esta curva de polarización, de esta curva ya expliqué de dónde salía este valor de corriente de corrosión. En la intersección de las pendientes de Tafel, de la curva anódica y la curva catódica, yo intersecto aquí donde se intersectan esas dos tangentes, calculo el log de la corriente de corrosión y aplico el antilogaritmo y me da que la corriente de corrosión, la I, me da 6,31 por 10 a la menos 5 amperios. ¿Me siguen? Hasta ahí me siguen, ¿verdad? Sí. ¿Aló? Sí. Yo sé que es un poco difícil esto así, porque bueno, es lo que tenemos. Ajá. Estoy identificando los datos. Me dicen que, voy a anotar los datos. Me dicen que la reacción es esa. Quiere decir que ¿cuánto vale Z? El número de electrones transferidos. ¿Cuánto vale? Vale 2, ¿verdad? 2. 2 electrones, 2 mol de electrones. ¿Verdad? ¿Y cuánto vale la densidad del hierro? Lo dan de dato. 7,8 gramos por centímetro cúbico. Y ahorita yo lo voy a escribir en la pizarra y la M, que es la masa molar, vale 56 gramos sobre mol. Ya yo lo voy a escribir en una pizarra digital. Ahora quería escribir los datos para no estarme cambiando. Entonces, fíjense. Voy ahora a dejar de compartir esto y voy a compartir pizarra. ¿Ok? Compartir pantalla y voy a compartir pizarra para que hagamos los cálculos. Ajá. Fíjense. Voy a colocar nuevamente los datos. ¿Cuál es el área? Primero lo voy a clicar en negro. ¿Me están viendo la pizarra o no?
Sí. ¿Están viendo la pizarra o no? Voy a escribirlo en letra. Arias. Sí, profesor. Sí.